se comportan idealmente. Obviamente hay desviaciones y en la vida real siempre van a haber desviaciones. Hay ciertos rangos de temperatura y presión donde los gases se comportan como ideales siempre, pero hay otros rangos en los que no. Uno de esos rangos es cuando están cerca de la saturación. Ok, entonces vamos para nosotros, y en realidad así se hace, así se considera, ¿verdad? Los gases son los que están a alta presión y temperatura, alejados de la zona de saturación, lo suficiente como para que cambios en presión y temperatura normales no van a hacer que ellos condensen. Entonces, por eso es que hablamos de vapores y de gases. Cuando hablamos de vapores, son gases que con cambios de presión y temperatura pueden llegar a tener condensación y formar dos fases. En cambio, los gases no hay manera de que formen dos fases. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto aire líquido? El aire siempre va a ser un gas. Igual pasa con el oxígeno, con el nitrógeno, con el dióxido de carbono, con el monóxido de carbono. Esas son sustancias, son gases que nunca los vamos a ver condensando fácilmente. Obviamente sí pueden condensar, pero tenemos que invertir un platal en equipos, en recipientes que soporten altas presiones y temperaturas para lograr reducir el volumen tanto como para, por ejemplo, licuar los gases. El gas licuado de petróleo lo licuamos, pero tenemos que tener esos cilindros que tienen que tener cierto grosor, esos materiales con los que se hacen, y tener mucha seguridad para que puedan estar ahí confinados a alta presión. Y en realidad es que ahí a alta presión lo que tenemos es un líquido. Obviamente siempre encima de ese líquido va a haber un poco de vapor, ¿verdad? Tenemos líquido y vapor, pero una gran cantidad de líquido en los cilindros. Y por eso es que uno, cuando mueve el cilindro que está vacío, uno dice que raro, lo que oye es un líquido. En realidad sí, siempre queda una cantidad de líquido, que ya el gas pues tiene una presión que ya bajó tanto que ya él no sale solo, y por eso pues tenemos que cambiarlo por uno que le suban otra vez la presión, porque cada vez que abrimos el gas vamos reduciendo la presión que hay ahí adentro del cilindro, ¿verdad? Entonces los gases no siempre se comportan ideales, aun cuando no estén cerca de esa zona, de líquido, de saturación, digamos. Entonces, hablando de gases, voy a salirme un momentito de lo que es esta presentación en pantalla completa para explicarles un poco esto. Entonces, los gases ideales, digamos que si pongamos la campana de saturación aquí, ¿okay? Ahí tenemos la campana de saturación. Entonces vamos a poner una isobara para que tengan una idea. Entonces el gas ideal es el que la isobara, digamos que las temperaturas ambiente andan por acá. Si este es el gráfico T, alguna propiedad, digamos que es volumen específico, entonces a temperatura ambiente estamos en esta zona, y no hay posibilidad de que, si no ponemos un equipo especial, no invertimos dinero para lograrlo, que lleguemos al equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Entonces estos básicamente son los gases, aunque hay una zona aquí en baja presión que también puede tener comportamiento ideal. Pero entonces, ¿qué son gases? Los vapores que no condensan. ¿Ok? En el momento que condensan,
estamos en un comportamiento real o que están cerca de la zona donde pueden condensar. Entonces también otra forma de decir es que ellos están por temperaturas y presiones muy altas, muy superiores a lo que es la temperatura y la presión críticas. ¿Okay? Aquí hay un gráfico, ¿verdad? En el cual cuando nosotros estamos un poco cerca de lo que es la presión de la zona de saturación, entonces ven que toda esta zona que no está rosada es una zona de comportamiento real. Entonces nunca vamos a poder usar en estas zonas la ecuación del gas ideal, aunque sea un vapor sobrecalentado no lo vamos a poder usar. Y si las temperaturas son muy bajas, ¿verdad? Si las temperaturas son bajas y las presiones también, ven, presiones 10 kilopascales, muy por debajo de la presión atmosférica, casi que ya son presiones de vacío, pues puede ser que tengamos algún comportamiento ideal en esa zona, pero comprenderán que igual estamos en una zona que no es normal. Ok, la zona normal, 100 kilopascales, ¿verdad? No tiene comportamiento ideal los gases. Pero si ya tenemos equipo que nos puede hacer algo de vacío o algo así, pues sí podría ser que tengamos un comportamiento ideal. Aquí este es algo en general, no es para alguna sustancia en especial, ¿verdad? Pero entonces el gas, el comportamiento ideal está lejos de la temperatura y la presión críticas. Entonces ustedes ven que por debajo de la temperatura crítica y la presión crítica puede haber comportamiento, pero tiene que ser temperaturas muy bajas. ¿Okay? Normalmente los gases ideales están por encima de la presión y la temperatura críticas. Este gráfico es un gráfico muy ilustrativo. Ven donde viene la campana de saturación, tal como casi siempre es ella. Ella está casi pegando al cero, por eso es que vemos que los VFs, esta es la línea de líquidos saturados, ¿verdad? Entonces vemos que los VFs varían muy poquito, ¿verdad? Porque esta línea, la que viene acá, casi que se confunde con la línea de líquido saturado. Ok, entonces, ¿cómo estudiamos el comportamiento real? Ok, obviamente cuando tenemos tablas de vapor, pues ya para estas sustancias no necesitamos buscar qué comportamiento tiene el vapor sobrecalentado o el vapor saturado, porque tenemos tablas. Pero en un montón de sustancias no vamos a tener tablas. Entonces, una de las formas de estudiar el comportamiento real de los gases es el factor de compresibilidad. Entonces, ya sabemos que en el gas real PV es igual a RT. O sea, que si en el gas ideal PV es igual a RT. Pero cuando tenemos un gas no ideal, resulta que PV y RT son diferentes y entonces esa relación PV entre RT deja de ser 1, que es el caso del gas ideal, para tener un valor que vamos a llamar factor de compresibilidad. ¿Verdad? Ese factor de compresibilidad puede ser mayor que la unidad o puede ser menor que la unidad. Y los gases, cuando están muy cerca del punto crítico, se desvían de la idealidad. Es cuando están en zona donde ellos ya no son gases ideales, ¿verdad? O también cuando están en la región de saturación, obviamente ellos no se pueden considerar gases ideales.
Resulta que el factor de compresibilidad lo podemos calcular con base en algo que llamamos temperaturas y presiones normalizadas, que son la presión reducida y la temperatura reducida. Entonces la presión reducida es tomar la presión a la que está el gas y dividirla entre su presión crítica. La temperatura reducida es tomar la temperatura a la que está el gas y reducirla a la temperatura crítica. Y P y T son las condiciones de el gas, ¿verdad? Y PC y TC las propiedades críticas del gas. Entonces PR y TR son temperatura reducida y presión reducida. ¿Por qué es importante eso? Porque hay algo que se llama el principio de los estados correspondientes, en donde los científicos a lo largo y ancho del mundo, trabajando con diferentes gases, se dieron cuenta que ese factor de compresibilidad, ese Z, presión por volumen específico, entre RT, se comporta igual para todos los gases a presiones y temperaturas reducidas iguales. Y eso es lo que se llama el principio de los estados correspondientes. Ese es el factor de compresibilidad para todos los gases, es aproximadamente el mismo a presiones y temperaturas reducidas iguales. Y entonces, con eso, los científicos hicieron una carta de compresibilidad generalizada que puede usarse para todos los gases independientemente de su naturaleza. ¿Qué fue lo que ellos estudiaron? Esto. Para varios gases estudiaron el factor de compresibilidad y encontraron este comportamiento. Entonces, fíjense que el valor de Z1 es el caso de gases ideales, ¿verdad? Y para abajo o para arriba de Z, para arriba de 1 son gases reales. Entonces, esta gráfica voy a salirme de la pantalla completa para poder ampliar sustancialmente, ¿verdad? Entonces vemos que hay una agrupación grande de las curvas en el valor de 1, ¿verdad? Y independientemente de los gases, ellos van a tener este comportamiento a medida que la presión reducida aumenta, ¿ven? Y la temperatura reducida va disminuyendo, vamos teniendo este comportamiento, ¿sí? Y es un comportamiento que da a una carta de compresibilidad generalizada. Aquí está para algunos gases comunes, que son los que han usado en laboratorio diferentes científicos. Y entonces ven, está el metano, el etileno, el etano, propano, N-butano, isopentano, N-heptano, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el agua, ¿verdad? Y ven, muchachos, todos estos son sustancias que estudiamos en lo que fue la química del fuego, ¿verdad? Y ahí podemos ver por dónde andan los comportamientos. Entonces vemos más rectángulos, que son el isopentano aquí abajo, ¿verdad? Vemos más rombos aquí arriba, ¿verdad? Y también en realidad vemos de todos, en todas estas son líneas de temperatura reducida constante, ¿verdad? Hemos hablado de isotermas, líneas de temperatura constante. Hemos hablado de isóbaras, líneas de presión constante, y estas son líneas de temperatura reducida constante. Entonces nosotros usamos el valor de presión reducida que nos dio cuando tenemos las condiciones del gas y buscamos a dónde esa presión reducida corta la temperatura reducida que calculamos. Algunas veces vamos a tener que interpolar entre valores, ¿verdad? Aquí por ejemplo tenemos entre 1.20 y 1.10 y hacemos esa interpolación gráfica para
poder usar la carta generalizada. Tenemos cartas generalizadas, vamos a ver si las tengo acá en la presentación. Vamos a volver al modo de pantalla completa. No las tengo, pero entonces esa carta de compresibilidad sugiere lo siguiente de lo que acabamos de ver. A presiones muy bajas, presiones reducidas menores que 1, los gases se comportan en forma ideal sin importar a qué temperatura estén. Entonces, vemos dónde lo vemos acá. Vamos a devolvernos. Ok, presiones reducidas menores que 1, ¿verdad? Básicamente tenemos, en realidad vemos menores que 0,5, ¿verdad? Tenemos valores que están muy cerca de la unidad. Ya algunos, si la temperatura reducida es muy baja, entonces es igual a la temperatura crítica, es el valor de 1, ¿verdad? Entonces pues vemos que ya el comportamiento ya no va siendo ideal. Pero hay aquí alrededor de 1 en presión reducida y temperatura reducida, pues vamos a tener un comportamiento aproximadamente ideal, casi que Z es 1, ¿verdad? Solo presiones mucho menores que 1. Entonces si vemos, al decir mucho menores que 1, entonces nos estamos refiriendo a zonas por acá, muy cerca de acá. Ok, presiones reducidas mucho menores que 1. A temperaturas altas, temperaturas reducidas mayores a 2, se supone con buena precisión que un gas será ideal independientemente de la presión que esté. Y entonces vamos a buscar esa línea de temperatura reducida constante, a ver cuál es. Ok, es esta. ¿Ya ven? Entonces, a temperaturas reducidas de 2, prácticamente todos los gases tienen ese Z aproximadamente 1. Y no vamos a tener, ven que anda 0.95 a 1. Tenemos el valor de Z. Si estamos haciendo algo muy fino, pues podemos afinar y usar el factor de compresibilidad, o podemos aproximarlo a 1 si es un cálculo rápido que estamos haciendo. Y la desviación respecto al comportamiento ideal es mayor cerca del punto crítico. El punto crítico sería presión crítica, presión reducida y temperatura reducida a 1, que estamos hablando de esta zona, ¿verdad? 1 para la temperatura crítica y 1 para la presión crítica. Entonces vamos a ver las cartas de compresibilidad generalizada que trae el libro. Ok, el apéndice A15 es el que tiene la carta de compresibilidad generalizada. Y entonces ustedes ven que ya no está solo la última curvita aquí 2, ¿verdad? Sino que tenemos hasta temperatura reducida de 5. Y ahí es donde vemos que a temperaturas reducidas altas, pues siempre vamos a tener comportamiento alrededor de 1. Un poquito más, ya muy altas, entonces empezamos a tener una ligera desviación con Z de 1,1. Pero aquí podemos usar la tabla de compresibilidad generalizada de Nelson. Y podemos usar con un valor, este valor. Ahora, cuando yo llevé este curso, esa carta venía en un 11×17, o sea, grande, porque siempre la teníamos que usar físicamente. O sea, el libro, nosotros andamos con el libro el día que a mí me tocaba química orgánica, termodinámica, cálculo, y física, por decir algo. Yo andaba con el libro de química, con el libro de física, con el libro de termo, con el libro de química orgánica, lo que fuera, ¿verdad? Y eran unos libros pesadísimos, y no sé por qué en ese tiempo no se usaban los albeques.
y así le tocaba a uno andar en los buses, ¿verdad? Con todo el chunchero. Ok, entonces podemos usar la tabla de compresibilidad. Ahora, como temperaturas reducidas altas y presiones altas no son comunes, pueden ser comunes en las empresas donde tienen equipos donde se pueden usar esas altas presiones y temperaturas, pero usualmente estamos en una zona pequeña, entonces el libro tiene un zoom, ¿verdad? Como decir que agarra y corta acá, vamos a ver dónde es, y ese zoom es este que está aquí arriba. ¿Ven? Ese zoom está en 1, en el valor de 1 para Z, y ven que llega hasta el valor de 1 para la presión reducida, y Z hasta 0.3. Entonces, esto que está aquí es un zoom de la zona que está entre 1.3 y este pedazo. Es un zoom de esta parte. ¿Ok? Y obviamente ya la escala no está igual aquí, ¿verdad? Que vamos con cuadritos iguales, sino que estos ya ampliados. Entonces esta zona, que es la más común, está ampliada. Y esta ampliación pues nos ayuda a visualizar un poquito mejor la zona donde más vamos a estar, que es esta, y donde están más juntas todas las líneas de presión reducida, todas las líneas de temperatura reducida constante. Entonces eso nos ayuda un poco a visualizar. Ahora también nos ayuda, por ejemplo, ahora que estamos con clases virtuales y que esto ustedes lo pueden ver en la pantalla de su computadora y ampliarlo, entonces pueden usarlo. Yo, por ejemplo, lo que haría sería llevarme el gráfico a AutoCAD, porque es lo más fácil, o a el Paint, y dibujar una línea de presión constante hasta donde ocupo, y ampliar esa zona. Bueno, pues aquí también en el Acrobat podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos dibujar una línea a la presión reducida que queremos. Ahí la hacemos y buscamos ampliando nuestro gráfico, ¿no? Ampliando nuestro gráfico, que es una lupa, lo que usamos en la computadora. Ampliando nuestro gráfico buscamos entre cuáles dos líneas de temperatura reducida estamos, ¿verdad? Podría ser que estemos en otra, y entonces de esa forma, ampliando, podemos localizar un valor más fácilmente que si fuera usando el gráfico, porque tal como viene en el libro, que es en una hoja de 8,5 por 11, entonces pues obviamente es difícil, es casi con lupa. Bueno, ustedes tienen ojitos nuevos, pero aún así, con todo y eso. Bueno, aquí yo estuve viendo, por ejemplo, porque siempre yo les he contado que me gusta mucho la edición en inglés, porque viene con colores muy bonitos, pero resulta que, bueno, por lo menos para mí, para mi vista, yo sentí que ese color no resalta tanto sobre el blanco. Bueno, y ahí viene en otro color, en lo que es la edición en inglés, pero de repente sí, tal vez se ve un poco mejor, ¿no? Entonces esa es la gráfica de compresibilidad generalizada, y vamos a hacer algunos ejemplos de esto, tal vez no en clase, pero se los voy a